Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a la reflexión de esta noche, de este día. Agradecemos a Dios porque nos permite llegar a ustedes por medio de esta plataforma de YouTube, por medio de esta aplicación, desde donde nosotros podemos explayarnos, poder expresar lo que Dios pone en nuestros corazones. Debemos ser agradecidos con Dios, porque hay millones y millones de personas que no tienen ni tendrán la oportunidad que usted y yo tenemos. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos un techo que nos aguarece de la lluvia, de la nieve, del sol, de la luna. Tenemos familias. Tenemos una serie de prestaciones, si se puede utilizar el término, que Dios nos permite. Pero hay personas, miles, millones, que no tienen esta oportunidad. Por tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que demostrarle a Él que nosotros, como seguidores de Él, como adoradores de Él, como parte de nuestra vida, nosotros somos capaces de demostrarle ese amor. Y mire usted, nadie puede engañar a Dios. Su palabra es clara y no hay nada que se oculte de sus ojos. Pero mientras que de nosotros dependa, tenemos que hacer un esfuerzo para agradarle. Hoy quiero brevemente compartir con ustedes en la reflexión de esta noche tres cosas. Quiero compartirles tres cosas que la iglesia debe tomar apuntes. Tres cosas de las que de ello depende el éxito o el fracaso de la iglesia como tal o del cristiano de manera particular. Si nosotros aplicamos estos principios bíblicos en nuestras vidas, vamos a poder lograr alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero empezar primeramente con la palabra. La palabra es la primera cosa que nosotros debemos considerar. La palabra de Dios es lo que nos alimenta, nos capacita, nos hace madurar, nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Es por medio de la palabra que nosotros recibimos la revelación de Dios. No existe otra revelación más. Ya el canon de las Sagradas Escrituras fue cerrado. La revelación está allí, en su palabra. La palabra de Dios es como espada de doble filo. La palabra de Dios nos edifica, nos reprende, nos exhorta y, como dije hace un momento, nos ayuda a crecer. Y quizás es por el desconocimiento y la ignorancia hacia la misma que hoy muchos cristianos han perecido, han sido destruidos. Por eso observamos cómo ciertos valores que la palabra de Dios contiene, nosotros lo hemos eliminado de nuestro diario vivir. Valores que nos muestran la posibilidad de lograr alcanzar esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Por eso, y para ello voy a utilizar el primer texto bíblico, por eso Oseas en el capítulo 4, verso 6, dice lo siguiente, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero esa palabra trasciende
los tiempos, trasciende el espacio y el tiempo y ha llegado a nosotros y tiene la misma aplicación para nosotros, porque esa palabra fue para los hebreos en su momento, pero también es para su iglesia en este tiempo. Fue para la iglesia del primer siglo y también es para la iglesia del siglo XXI en el que estamos. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido. Algunas versiones dicen mi pueblo pereció, pero me gusta esta versión, porque dice mi pueblo fue destruido. Subraya esa palabra, destruido, por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, fue destruido porque se olvidaron de la palabra. Y eso lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento. Dios establece estatutos, mandamientos, leyes muy claras, muy específicas, con el propósito de protegerles y que ellos como nación escogida por Dios pudiesen cumplir el propósito que Él tenía, para que aquellas naciones que les rodeaban pudiesen conocer a ese Dios. Pero Dios les estableció mandamientos que están dentro de la palabra. Pero ¿qué sucedió? Israel no cumplió dichos mandamientos. Se olvidó de Dios. Desecharon el consejo de Dios. Como dice Oseas, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Es lógico, porque ellos no habían recibido ese conocimiento. Por razones que ahora no voy a entrar en los detalles, los sacerdotes, los escribas, los líderes espirituales de Israel, por razones de la idolatría, de la rebeldía y de una serie de comportamientos aberrantes, se olvidaron de la palabra y se olvidaron de transmitírsela al pueblo y a las generaciones. Y Oseas dice, por falta de conocimiento porque no lo habían recibido. Dice que fueron destruidos. Queridos hermanos y queridos amigos, la primera verdad y el primer apunte que tenemos que tomar aquí es que sin la palabra es imposible que podamos salir adelante. Hay cristianos hoy que no le dan la importancia a las Sagradas Escrituras. Para ellos tiene más importancia cualquier otra cosa y la pintan de espiritualidad, pero desechan la palabra. Cada uno de nosotros, incluyéndome yo mismo, tenemos que sacar un tiempo para leer y para estudiar las Sagradas Escrituras. Porque en ella, dice el mismo Jesucristo, nuestro Señor, en ella os parece que tenéis la vida eterna. La palabra va a jugar un papel determinante en nuestro destino, en lo que vamos a hacer en un futuro. Va a jugar un papel determinante en lo que va a acontecer en la humanidad. Estamos viviendo unos tiempos tan terribles donde aquel que no esté verdaderamente instruido en la palabra, le sucederá lo mismo que le sucedió a Israel. Perecieron, fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Hoy se dicen tantas cosas desde los altares. Se dicen tantas aberraciones. Se predican tantas falsas doctrinas que muchos cristianos la están aceptando como una verdad. Es increíble, es surrealista lo que hoy vemos. Como desde los altares ciertos ministros dicen una proclama y todo el mundo, el pueblo, todos a coro, dicen amén. Eso es terrible. Pero el que tiene la palabra, sea que se trate de mi persona como pastor, como misionero, y digo algo incorrecto, usted, como el que escucha y recibe de parte de mi persona esa declaración y esa palabra, y no está dentro de los cánones establecidos por Dios, usted tiene el deber
y tiene la autoridad para llamarme la atención con el respeto que yo me tenga que merecer o cualquier otro. Pero no podemos permitir que nadie venga a decirnos algo que no se ajusta a la palabra. Pero ¿cómo una persona va a poder resistir y va a poder detectar aquello si no lee la Biblia, no lee la palabra? Es como una computadora. Usted compra una computadora nueva. Bueno, nueva, claro, lógicamente, se supone. Esa computadora tiene ciertos programas para que sea ejecutada. Pero hay algunas que no tienen esos programas. Por ejemplo, no tienen Office, no tienen Word. Y si lo tienen por un mes y luego caduca y hay que comprar la licencia. Así que si su computadora nueva no tiene el programa de Word, supongamos, jamás usted va a poder escribir ni leer un documento, porque ese programa tiene esa función. Y por más que usted lo busque, no lo va a encontrar. Pero si está el programa, al buscar usted lo encontrará y podrá realizar su trabajo. De igual manera, la palabra de Dios está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, la espada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma esa palabra que está dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y la trae, y valga la redundancia, a nuestra mente, para que nosotros la citemos. Cuando estamos atravesando por un problema, por una lucha, por un conflicto, el Espíritu Santo saca de ti esa palabra, porque tú la estás leyendo, tú la estás estudiando. Y Él toma esa palabra y la trae a tu mente, la cita en el momento indicado. A muchos, casi a todos nos ha pasado, que estamos atravesando por una situación y de repente me viene una palabra a mi mente. Ese es el Espíritu quien te la está citando para que tú la recites, para que tú la pronuncies, porque la palabra, además, la palabra tiene poder. Pero si no está la palabra en nosotros, estamos expuestos a ser destruidos. Israel fue destruido en 2 ocasiones por el desconocimiento de la palabra. Fueron destruidos por los babilónicos y fueron al exilio por 70 años. Y no es 70 años después que ellos regresan y restauran los muros y parte del templo. Y luego, en el año 70, después de Cristo, también vuelve el templo y la ciudad, en este caso, a ser destruido totalmente. Pero todo eso era consecuencia de su desobediencia y además, lógicamente, el cumplimiento de profecías que se habían dado, que habían sido dichas por los santos profetas del pasado. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer un ejercicio en buscar la palabra, en leerla. Saque tiempo. Claro que sí, lo tiene. Es cuestión de organizarse. Antes de entrar en el siguiente punto, quiero dejar claro, queridos hermanos, que la palabra es absoluta. Y yo lo digo con toda certeza, con toda convicción. Podemos tener la plena certidumbre y seguridad que si nos apegamos a ella, vamos a salir triunfante en medio de todo este caos que estamos viviendo y que muy pronto vamos a vivir aún peor. Pero es necesario que enseñemos la palabra, que instruyamos a nuestros hijos, que usted saque tiempo para tener devocional con ellos. No un simple devocional, no, es como un pequeño culto familiar donde usted alabe a Dios, adore a Dios, lea la Biblia, haga un pequeño devocional con sus hijos, oren juntos todos los días. Es posible. Si usted ama a su familia, usted lo hará, porque al final el beneficiado va a ser usted. De lo contrario, usted está expuesto a ser destruido en medio de esta avalancha de inmoralidad, de maldad, de aberraciones que estamos viendo y oyendo, inclusive dentro de la propia iglesia. Otro apunte que debemos tomar es el congregarnos. La palabra de Dios es muy clara
y nos da indicio de que el no congregarnos es peligroso. Ya en el antiguo, ya en el tiempo del apóstol Pablo existía este problema. Esto no es un problema de ahora. Ya existía, y por eso el escritor, sea Pablo o sea Bernabé, quien haya escrito el libro de los Hebreos, dice lo siguiente en Hebreos capítulo 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, aquí viene el énfasis, como algunos tienen por costumbre. Yo sé que muchos, que todos nosotros atravesamos en ocasiones por momentos críticos, duros, difíciles, y tiene que ser demasiado crítico, demasiado difícil para la persona para que no vaya a la iglesia. Y se puede entender, puede ser esto una enfermedad, puede ser esto que esté atravesando por un tratamiento, qué sé yo. Pero en términos generales no se puede justificar la inasistencia a la iglesia. Pero esto de no dejarnos congregarnos va casi de la mano a lo primero que dije. Si nosotros nos congregamos fielmente, vamos a recibir la palabra, vamos a recibir la fortaleza, el conocimiento de Dios para nuestra vida, y ese conocimiento nos va a animar a leer, escudriñar las Sagradas Escrituras, y eso traerá como resultado que nuestras vidas se fortalezcan. Así que el pueblo perece porque desconoce lo que dice la Biblia. El pueblo ha sido destruido porque no se les ha enseñado la palabra. Y el pueblo no se congrega casualmente porque como no está recibiendo la palabra, se debilita y cae en depresión, cae en las, ¿cómo diríamos?, en las garras de este mundo, y cae en todas aquellas aberraciones y aquellas prácticas, y se hace más amigo del mundo que de Dios. En aquel tiempo, los cristianos, muchos habían dejado de congregarse y ya lo hacían como algo como por costumbre. Y eso es triste, queridos amigos, queridos hermanos. La intención mía aquí no es obligarlo, no somos una secta. Pero si yo como pastor cada vez que le envío un mensaje, le llamo, le pregunto por qué no vino a la iglesia, no es para controlarlo, no es para tratar de manipularlo como lamentablemente sucede en muchas congregaciones. Mire que no, lo hago casualmente porque no quiero que seas destruido, que no perezcas en la voracidad que hoy sucede en el mundo. Todos los movimientos LGTB, los movimientos de la nueva era, y todas aquellas filosofías huecas y secas que se están promoviendo, y todos aquellos gobiernos progres que están promoviendo la inmoralidad, y todos estos movimientos de la ideología de género. Esto es real, existe. Y lo que yo busco es que todas estas cosas y otras que van a salir a la luz no te afecten. Mi preocupación como pastor es que tú te congregues, que si estás enfermo, que si estás atravesando por un momento crítico, es lógico que nadie tiene el derecho de señalarte. Ha sido muy escasos, muy escasas veces que yo he dejado de ir a la casa de Dios los domingos. Casi lo puedo contar con mis dedos. Inclusive a veces he estado enfermo con una gripe que me está, acabando. Pero entiendo primeramente que estar en la casa de Dios es lo mejor que me puede suceder. Segundo, estoy convencido que como estoy dando ese acto de fe, Dios me puede sanar en el camino o durante el culto en la iglesia. Con esto no estoy diciendo que usted lo que está haciendo en este momento sea pecado y sea incorrecto.
Sé que hay gente que les dificulta llegar a la casa de Dios por enfermedades que le están agobiando, y eso se entiende. Pero ¿qué de aquellos que tienen salud, que tienen todo, que viven bien, que Dios los ha bendecido? Ellos dejan de congregarse. Eso es peligroso, queridos hermanos. Israel atravesó por algo similar. Habían desconocido a Dios. No se les había enseñado la palabra. Se habían alejado de Dios y habían sido destruidos como nación, como persona, como familia. Hermanos, cuando nosotros dejamos de congregarnos, nosotros dejamos de recibir el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, repito, es la que nos fortalece, es la que nos levanta, es la que nos impulsa a hacer lo correcto. Venga a la casa de Dios, no se excuse, haga el esfuerzo. Si después de haberlo hecho decidió no venir, bueno, ese es un asunto entre usted y Dios, pero por lo menos usted hizo el esfuerzo. No dejando de congregarnos. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Yo soy de los que creo fervientemente, y lo digo, que puedo estar equivocado, seguro que sí. Pero vienen tiempos duros donde usted no tendrá la facilidad que ahora tiene, como ver este video, como tener el WhatsApp por el cual usted puede comunicarse, o el Telegram y todas las redes sociales. Llegará el día cuando aquello será un poco dificultoso. Entonces congreguémonos ahora, hagamos el esfuerzo por el bien de usted, por el bien de sus hijos, por el bien de la iglesia, de la comunidad donde usted está. Y finalmente, también hay algo que debemos tomar apunte y considerar: el evangelizar. Mire, el pueblo fue destruido por falta de palabra. ¿Por qué fue destruido por falta de palabra? Quizás porque no le dieron la importancia a la misma, porque se alejaron de Dios. Y si lo extrapolamos al Nuevo Testamento y a nuestros días, porque quizás dejaron de congregarse. Y cuando uno deja de congregarse como debe ser y como Dios lo demanda, hermano, es imposible que ese cristiano caiga. Tendrá lucha, tendrá prueba. Y si en todo caso llegase a caer, Dios lo levanta. Porque dice la Biblia que si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre. Pero es seguro que si nosotros no somos consecuentes, no leemos la Biblia, no la estudiamos, tampoco vamos a ser consecuentes en llegar a la casa de Dios. Porque la Biblia nos impulsa, la Biblia nos anima, la Biblia, la palabra de Dios nos inspira, la palabra de Dios nos potencia, nos focaliza, nos proyecta. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, sea de manera individual, familiar o congregacional. Pero cuando no hacemos ninguna de estas cosas, es lógico que nadie va a querer congregarse. Pero cuando hacemos estas cosas desde la perspectiva positiva, entonces seremos capaces, queridos hermanos, de desarrollar un espíritu evangelístico, un espíritu misionero. Durante todo este mes, la Iglesia Lugar Secreto celebramos el mes de las misiones. Eso no significa, escúcheme, eso no significa que durante todo el resto del año nosotros no hagamos obra evangelística y misionera. De hecho, el Lugar Secreto es una iglesia 100% misionera. Y todos los días oramos por las misiones, por los misioneros y evangelizamos. Pero hacemos énfasis a final de este año, en este caso octubre, porque creemos en el evangelismo. Mire lo que dice la palabra del Señor, y con esto debo ir concluyendo. En el libro de Hechos capítulo 17, voy a leer del verso 7 y 9. Dice: entonces los que se habían reunido, verso 6, perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hermanos míos, cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos, la palabra nos potencializa, la palabra nos proyecta, la palabra nos fortalece, nos anima para que nos congreguemos. Y cuando nos congregamos, hay una simbiosis entre la palabra y el congregarnos. Y eso nos lleva a muchos resultados, entre los cuales está hacer misiones, hacer obra evangelística. El Señor Jesucristo ya había resucitado. Y los apóstoles le hacen una pregunta válida por parte de ellos. Y ellos le dicen al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Hoy el Señor nos dice lo mismo. Yo soy uno. De hecho, tengo un canal que se llama Atalayas Días Finales, Reflexiones de Medianoche. Y en ese canal yo hago énfasis sobre temas escatológicos. Ustedes lo saben, me conocen. Y trato de informarme y de actualizarme para tenerlos al tanto. Pero nosotros no tanto debemos, o por lo menos yo no hablo tanto de estos temas para asustarles, sino para que ustedes puedan ser ilustrados y para que ustedes entiendan, más que andar especulando sobre cosas, sobre fecha de la venida de Cristo, cosas de las que yo estoy en contra, es para animarle y que usted se fortalezca. Pero nosotros no tenemos que estar todo el tiempo hablando de estos temas. El Señor le dijo a los apóstoles, y se lo dijo claramente: yo no les voy a indicar lo que va a suceder, cuando voy a restaurar el reino de Israel. Eso es lo que Él les está diciendo. El Señor luego se desmarca y cambia y dice: no os toca a vosotros saber los tiempos. Se desmarca en el verso 8 y dice: pero recibiréis poder. El Señor dice: este no es problema de ustedes. Cuando yo vendré de las señales, esto no es problema de ustedes. Y entiendo que ustedes quieran saber, y no hay nada de malo en ello, pero quiero aclararles que ahora yo no les voy a dar respuesta en cuanto a esto. Ahora lo que les corresponde a ustedes es predicar, pero para predicar tienen que ser llenos. El Señor dice: seréis investidos y me seréis testigos del Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. Sí, entiendo que debemos interpretar por lo menos a la luz de la palabra, y eso tiene que ver con el estudio de la palabra, como les he estado mencionando. Usted notará que hago bastante énfasis en ello. Claro que sí. A mí me gustan estos temas escatológicos, sí, y los estudio y me informo para luego traerles a ustedes a la palestra a través de este canal cosas que de repente ustedes conocen, porque muchas veces en las iglesias no se habla. Pero yo no estoy preocupado por eso. Lo hago, repito, más en función de orientarle y ayudarle. Pero realmente el objetivo de la iglesia, el propósito de nosotros en esta tierra, más que andar averiguando cuándo Cristo vendrá, es predicar, hacer evangelismo, hacer obra misionera. Hay miles y millones de personas que se perderán por la eternidad, porque usted y yo estamos más preocupados en cuándo el Señor va a restaurar el reino a Israel, por utilizar el texto bíblico. Estamos más preocupados quién será el anticristo. Estamos preocupados si es que Cristo vendrá el próximo año. Estamos más preocupados quién será el falso profeta. Estamos preocupados si la Unión Europea es la gran ramera o es Roma, y etcétera, etcétera. Todo eso es válido, lo entiendo. Y repito y hago énfasis. A mí me gusta estudiar esos temas. Y muchos lo saben. Pero ese no debe ser el énfasis. Nuestro énfasis y nuestro objetivo debe ser predicar el Evangelio.
que cuando venga el Señor nos halle predicando, nos halle haciendo lo que Él nos demandó hacer. Y vuelvo nuevamente a matizar en esto. Claro que sí, que debemos informarnos por los eventos escatológicos, proféticos que están sucediendo. Y siempre y cuando Dios me lo permita, ustedes sí me van a tener allí para ayudarles. Pero nuestro objetivo principal, más que esas cosas, es ser lleno del poder del Espíritu Santo y predicar el Evangelio. Porque hay millones y millones de personas, repito, que en este momento necesitan que usted y yo les prediquemos. Concluyo. Primero, estudiemos la palabra. Estudiémosla. Es importante que la estudiemos, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ella es la que nos revela la verdad. Si tenemos la palabra en nuestros corazones, la cultivamos y la aplicamos en el diario vivir, seremos cristianos triunfantes a pesar de las pruebas y de las luchas por las que tengamos que atravesar. Inclusive en el último momento de hálito de vida, ahí estará la palabra. Pero estudiémosla y no caigamos en el error de Israel, que fue destruido por desconocerla. Segundo, congreguémonos. Si leemos la Biblia, si la estudiamos, porque la palabra de Dios es espíritu, es luz en mi camino. Si la estudiamos, la leemos diariamente, ella nos va a motivar a buscar a Dios, a amarle y a congregarnos. Y si nosotros logramos hacer aquello y nos congregamos como Dios lo demanda, como Dios lo manda, entonces seremos capaces de evangelizar y de hacer misiones. Porque al congregarnos, Dios a través de su palabra predicada, a través del discipulado, a través de las enseñanzas, nos está motivando a que ese conocimiento que nos fortalece y que nos forma, también pueda llegar a otros, nos motiva a ayudar a otros, es decir, a hacer obra evangelística y misionera. Recuerde, queridos hermanos, 3 cosas que la iglesia debe tomar apunte: la palabra, el congregarnos y hacer misiones. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. Yo espero que la reflexión de esta noche haya resultado de bendición para todos ustedes. Desde aquí, desde Bruselas, Bélgica, Dios me los bendiga muy, pero muy ricamente. Saludos.